Entonces, nuevamente de poder dar información importante, porque vamos a hablar sobre una epidemia que enciende siempre la preocupación, sobre todo en los países donde no hay unas políticas efectivas para detenerlo. Incluso países que pudieran tener todo para hacerlo son los que encabezan la lista de obesidad. Ese es el tema, obesidad, una epidemia que enciende las alarmas a nivel mundial y hay que tomar conciencia de las distintos daños que puede traer este problema. Alrededor de 3,4 millones de personas mueren cada año por una de las principales crisis sanitarias mundiales, la obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, ciertos tipos de cáncer, reducción de la vida útil, son algunos de los riesgos de esta epidemia. Con nosotros está directamente de Argentina Romina Sapir, directora del Centro Médico Bionut en Argentina y especialista en trastornos de conducta alimentaria. Romina, bienvenida a Venezuela, contento de poder hacer este enlace contigo. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá con los hermanos venezolanos compartiendo desde Argentina. Sí, importante tomar inclusive, sí, parte la definición de lo que te has especializado, trastornos de conducta alimentaria. Quiero hablar sobre los trastornos. ¿Cómo podemos nosotros entender que la obesidad se genera por patrones de conducta y que esto nos genera lamentablemente un trastorno? A ver, trastornos de conducta alimentaria hay muchos, los más conocidos y donde toda la gente asocia generalmente es la bulimia y la anorexia, pero no es el único, sino que cuando un paciente genera algún tipo de una mala relación con lo alimentario, es un trastorno en la conducta del paciente. Puede ser a través de la bulimia, la anorexia, la obesidad. Hay muchos pacientes que piensan que el comer todo saludable está bien y termina siendo también una patología y termina siendo también un trastorno de la conducta alimentaria. Y eso Lo es una mala importante relación también, es una mala, cuando hablas de mala relación es eso, que no tenemos una conciencia del verdadero consumo que nuestro cuerpo necesita. exacto, es a lo mejor focalizar en la comida, muchas veces hasta las emociones, ¿no? Uno a veces está contento y come, está contento y no come en algunos pacientes según la patología que lo atraviesa y cómo se relaciona con este alimento. Sí, Romina, preocupante las cifras, ¿no? Yo tengo el del 2016, 1.900 millones de adultos en todo el mundo tenían sobrepeso para el 2016. Esto equivale a aproximadamente un 40% de la población. Las cifras son terribles, ¿no? Es decir, que la mitad del mundo, o casi la mitad del mundo, tiene malos hábitos con la alimentación. En realidad, nosotros decimos que la obesidad es la otra pandemia silenciosa, ¿no? Es la que generalmente no se habla, por un lado, es también la que el paciente no pone en palabras por el otro y por eso justamente muchas veces se llenan vacíos emocionales con comida, pero tampoco es como vos decías en un principio, Luis, no hay políticas sanitarias como para que realmente poder revertir esta cifra. Para que un paciente llegue a padecer obesidad, primero pasó por el sobrepeso. Entonces, nadie puso el límite ahí, ni pidió ayuda, ni tampoco focalizó en este paciente que algo le estaba pasando y que justamente, como decimos a veces, a nivel de salud termina siendo una bomba de tiempo. Sí, está con nosotros también Miguel Brown, director médico del Centro Médico Bionut en Argentina y cirujano especialista en obesidad. Miguel, primero saludarte desde Venezuela y segundo saber en tu trayectoria cuál es la incidencia que mayor o que recurre en los pacientes que has atendido, cuál es tal vez ese centro que los pacientes obesos tienen en común. Eh, el trastorno de conducta alimentaria, ese es el trastorno más común que tienen. La ansiedad los lleva a ese trastorno que les hace subir de peso. La ansiedad y además Romina tocó también el tema de la ansiedad. Ahora, ¿tratamos la obesidad o se trata la ansiedad? ¿Dónde está la prioridad en este caso, Romina? Y Miguel también, por supuesto. Voy yo. Se trata en conjunto, por eso con Miguel siempre hablamos que esto es un programa. Hagas el tratamiento que vos realices para el descenso de peso, ya sea un tratamiento farmacológico con los fármacos aprobados por FDA y por ANMAT en Argentina, hagas un balón intragástrico,
Nosotros somos uno de los pioneros en Argentina en las implantaciones de balones ingeribles. También está en Venezuela este tipo de balón que es súper revolucionario, que en Venezuela lo tiene justamente uno de los más conocidos, el doctor Huartan, que es un colega que queremos mucho nosotros también aquí en Argentina y amigo. Y también tenés las cirugías manga gástricas, cirugías bariátricas. Hay que focalizar, Luis, que no existe ningún tratamiento mágico. Te hagas lo que te hagas, si vos no trabajas con un equipo interdisciplinario, esto no se sostiene a largo plazo. La obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica. No tiene cura. Wow. Siempre el paciente va a tener una recidiva, poder padecer sobrepeso u obesidad. Nosotros pregonamos desde el trabajo en equipo con el doctor Brown, con las psicólogas del equipo, con las médicas nutricionistas, en reeducar al paciente. El que el paciente pueda adquirir nuevos hábitos sostenibles a largo plazo. Pero no es fácil. Yo siempre digo, hay que dejar muchas cosas para ganar otras. Miguel, hay una estadística que nos llama la atención. Países desarrollados, Alemania, Finlandia, Canadá, Reino Unido, Australia, y la lista la encabeza Estados Unidos, países con mayor incidencia a la obesidad, pero son países todos desarrollados. Entonces, ¿qué está ocurriendo en estos estados para que no se genere una conciencia absoluta sobre el cuidado y esta enfermedad, pues? Eh, Como vos lo decís, países desarrollados que tienen más del 60 o 65% de obesidad. En realidad, la cultura está haciendo a que las personas sean ansiosas y tengan, lleven a esa obesidad. Es eso, el país desarrollado genera esa ansiedad que lo lleva a tener obesidad. También hay, Eso y aparte también hay una cuestión de las empresas alimenticias con un tema de los ultraprocesados, un tema ya que atraviesa justamente un negocio con respecto a la alimentación. O sea, no, generalmente no se pregona una alimentación muy saludable y lo que vende es lo adictivo en las comidas. Por eso, bueno, en Argentina tenemos la ley de etiquetado después de haber luchado durante muchísimos años. Lo implementaron hace unos 3 meses atrás con sellos donde el paciente o el consumidor puede elegir, entre comillas, pensamos, hay que ver cómo realmente si esto está velado como corresponde por los entes que corresponden, pero donde la persona puede elegir qué consumir sabiendo qué es lo que tiene ese producto. interesante lo que dices. En Venezuela está ocurriendo lo... Además, Adelante, Miguel, perdón, adelante. Además, Luis, la vorágine del trabajo hace que las personas se mal alimenten, que reduzcan el tiempo de alimentación, lleven a comer comidas rápidas, mal nutridas y mal alimentadas, con lo cual llevan a la obesidad tarde o temprano. Sí, tú sabes que hay ahorita una tendencia importante, sobre todo en redes sociales, sobre la aceptación y el respeto a los cuerpos de los demás. Me parece muy interesante esta campaña, la ha afianzado distintas personalidades en Hollywood y ya se ha propagado con gran impacto. Respeten a la gente que tiene sobrepeso, que hay mucha gente incluso que defienden ese estilo de vida como un estilo, bueno, de una toma de decisión no solamente propia, sino una me gusta ser así. Y se genera el debate. Me gusta ser así, pero representa lo saludable. ¿Cuál es la contraparte a este mensaje de respeto, por ejemplo, a gente que le gusta o dice que le gusta o asumir su obesidad? Una cosa es la aceptación corporal y otra cosa es muy distinto a los movimientos de plus size. Son cosas completamente distintas. Esos movimientos muchas veces nacieron de movimientos feministas, nació en Estados Unidos, hay en México un movimiento importante con nutriólogos que justamente lo que ellos dicen que un paciente que tiene sobrepeso u obesidad es un paciente sano. Yo siempre lo que hablo es de la aceptación corporal desde el lado que hay distintos cuerpos, hay cuerpos pequeños, cuerpos medianos y cuerpos grandes. Cuando uno habita un cuerpo que lo incomoda es donde el paciente debe pedir ayuda, así sea por un bajo peso, porque tener bajo
tampoco es saludable y tampoco está, porque afecta la salud. Entonces, cuando una persona está en un cuerpo incómodo, por ejemplo, en el caso nuestro, que nos especializamos en sobrepeso u obesidad, y el paciente siente que hay cosas que dejó de hacer, que antes podía hacer, y se siente que este cuerpo ya no lo representa, la realidad es que ahí es donde debe pedir ayuda. Por eso nosotros decimos que hay que evaluar al paciente caso por caso y no por generales. Cada paciente es distinto y el tratamiento tiene que ser un tratamiento personalizado, Mm, justamente para que este paciente entienda por qué camino tiene que ir, porque cada uno quiere cosas distintas, pero sí adhiero, dentro de estos grupos, adhiero a una frase que es que del cuerpo del otro no se habla. Eso para mí es fundamental. Nadie te pidió ninguna opinión sobre mi cuerpo y a ujú. veces los agentes de salud, lamentablemente, terminan etiquetando al paciente, rotulando y hasta en un, diría yo, dentro de un estigma gordofóbico, donde me pasa que pacientes me dicen, mira, Romy, yo voy al ginecólogo porque tengo una cándida y me manda a bajar de peso. Y yo fui por la cándida, yo para bajar de peso vengo con vos o con Miguel. Entonces, en algún punto, este tema de la estigmatización del otro y el pensar que la obesidad es falta de voluntad o esto de movete más y come menos, no es tan fácil, no es sencillo y realmente pasa por una cuestión de un prejuicio hacia el otro. Sí, Miguel, el debate también de los alimentos que más hacen daño y generan esa, sí, ese descontrol en nuestros cuerpos. Incluso ahorita también hay demasiada información, todo según lo que una percepción puede hacer daño. El exceso de carnes, el exceso, bueno, el exceso en general hace daño, pero las carnes pueden hacer daño, las gaseosas, las harinas saturadas, en fin. ¿Cuáles son los alimentos, según el análisis que ustedes han podido ya precisar, que sin duda generan un gran daño a nuestro cuerpo o una Nosotros, dependencia? nosotros no restringimos en nada ningún tipo de alimento. En realidad, eh, partamos de la base de que todos los alimentos son buenos y todos los alimentos son malos. Depende del exceso, como Mm, vos bien decías. El exceso lleva a la obesidad y a la mala alimentación. Y eso es lo que pregonamos nosotros. Porciones menores en cuanto a cualquier tipo de alimento, pero controlado. Ya para cerrar, Romina, y es muy importante para mí esta pregunta, el acompañamiento de una persona que decide cambiar o toma la decisión luego de pasar por la obesidad debe estar acompañado sin duda de un médico, pero también de ayuda de salud mental, ¿no? ¿Cómo podemos sí, cómo podemos buscar ese apoyo entre un médico especialista, tal vez un nutricionista y un médico también, un psiquiatra o una persona que te ayude a manejar ese destape que generó la ansiedad? Por eso, como te decía Luis, en un comienzo, siempre este tipo de patología se trabaja en equipo. Ujú. Tiene que ser un equipo interdisciplinario, ¿por qué? Porque, por ejemplo, X paciente, vemos cómo viene su descenso, pero en el interín del tratamiento también está atravesado por distintas cuestiones porque la vida misma es así. Puede ser que se estanque o que esté bajando de más o que vemos algún comportamiento que no lo vemos adecuado para ese paciente, se supervisa en equipo. La médica nutricionista, mira, Romy, veo a este paciente algo que me llama la atención. Bueno, lo supervisamos en equipo, muchas veces hacemos interconsulta con psiquiatría también, y muchas veces también, justamente, sobre todo con los pacientes de balones intragástricos, que no sabemos si es un síntoma propiamente dicho del balón o el paciente está somatizando algo propiamente dicho por todo esto que se duela, ¿no? Porque el bajar de peso también es un duelo de cosas que se dejan en el Sí, camino. Lo supervisamos todos juntos en equipo. Por eso siempre hablamos de lo mismo. Este tipo de tratamiento, hay que el paciente es cuerpo y alma. Por ende, no lo podemos fragmentar. Necesitamos hacer una medicina humanizada, necesitamos ver al paciente como un sujeto y poder entender que muchas veces la obesidad es un síntoma de otra cosa. Entonces tenemos que trabajarlo en equipo.
Romina, me encantó el debate contigo, me encantó conocerte, igual a ti, Miguel. Gran trabajo hacen por la obesidad, en contra de la obesidad, generando conciencia, cambios de hábito y sobre todo de conducta, y hablarlo con esa frontalidad. Admiramos mucho el trabajo que hacen. Agradecido por el tiempo y saludos allá en Argentina. Muchísimas gracias, Luis, muy amable Realmente, y un Luis. placer haber participado. No, a ustedes. Bueno, estábamos hablando con Miguel Brown, director del grupo. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda.